recta final de 1 de Timoteo. Nos queda un capítulo más, pero hoy vamos a terminar el 5. Los jóvenes sí van a tener su clase, ¿verdad? 30 minutos. No, sí, por favor, pueden pasar a su salón y en 30 minutitos los llamamos de vuelta. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Oramos. Y Señor, nuevamente te doy gracias por permitirnos congregarnos nuevamente, Señor, y eh, te pido gracias, Señor. Muchas gracias para con todos aquí en esta zona, Dios. Y Padre, guíanos a través de tu palabra, a través de esta porción. Muéstranos lo que nos quieres decir, Señor, que podamos atesorarlo y vivirlo, Señor, de manera adecuada, de manera que te agrade a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, sé que apenas tenemos una semana que no hemos tenido servicio, pero no sé si recuerdan de todos modos. Hablamos del tema de las viudas antes de llegar a esta porción, pero toda la carta, la primera carta a Timoteo, les comentaba y se los repito, es una exhortación a toda la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias que hasta en este momento existen, ¿no? En cuanto a qué se enseña, cómo se enseña y cómo se vive en la iglesia, en comunidad. Incluso le decía lo de las viudas, cómo se ayuda a la gente, incluso tiene un orden específico guiado por Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio les mencionaba, y eso me daba mucha paz y tranquilidad, porque el hecho de que hablamos de la iglesia de Éfeso, creemos que era una sola iglesia donde se reunía mucha gente, y les decía, eran casas diferentes en donde iban formándose lo que ahora le pueden conocer como grupos de estudio o células, pero se reunían en grupos pequeños en casas porque no se podían reunir tan libremente en conjunto, en común, todos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues cada grupo necesitaba como que un guía, ¿no? Y pues todos querían ser guías. Porque pues, en el corazón del hombre, la mayoría, porque hay sus honrosas excepciones, en el corazón del hombre siempre está esa parte, ¿no? De querer tomar la batuta, ser cabeza o guiar. eh, pero pues también, más bien dentro de la voluntad de Dios, el hecho de tener deseo del diaconado, diría aquí, o del episcopado más bien, perdón. Dice, es una buena obra, le dice Pablo a Timoteo, sí es una buena obra, pues qué bueno que la desees, pero es necesario que hagas esto, que seas de este carácter, que vivas de esta manera. No cualquiera puede guiar la iglesia, ¿sí? Entonces, tienes que hablar con ellos, Timoteo, tienes que hablar con todos y decirles, si hay pecado que corregir y se puede corregir, a corregirlo. Si vas a permanecer en pecado, olvídate, no puedes dirigir, no puedes guiar
este lugar. Ahora, lo que están haciendo, lo estoy parafraseando y aparte lo estoy narrando, ¿no? Lo que están haciendo de darle prioridad a ciertas personas o no, tampoco es así. Mira, este es el orden que debe de haber, ¿no? Veíamos hace 2 semanas, esa porción de las viudas donde les decía, si tienen familia, eh, ayúdales a que se hagan cargo de su viuda, ¿no? Que sea de una manera correcta. Sí, sobre todo si son creyentes, ayúdales a que ellos sean responsables y no graben a la iglesia con esto, para que la iglesia pueda apoyar a quien realmente tiene necesidad en su momento. Pero continuaba y fíjate, te doy el contexto porque tiene mucho que ver con esta porción que habla acerca de los ancianos, que al principio de este capítulo te habla de ancianos y ancianas de edad, ¿sí? Que no los reprendas, ¿recuerdas? De una manera que hablamos, que no les reprendas, que en la traducción original del texto original griego era no los regañes, no los castigues, no los trates mal, sino igual a las ancianas, sino trátalos como padres, trátalos como madres, trátalos a los jóvenes como hermanos, a las jóvenes como hermanas, pero ya en esta porción sí habla acerca de ancianos pensando en los episcopos, obispos o pastores, supervisores de la iglesia. ¿Y por qué? Porque estaba habiendo estos problemas, acusándose unos a otros, menospreciándose unos a otros, hablando mal, pues, haciendo quedar mal unos a otros. Y dice de esta manera, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Con este contexto que les menciono, ¿por qué? Creo que en la escuela del ministerio pues, salieron varias veces estos temas, ¿no? Del celo de algunos cuando llega alguien tal vez que empieza a tomar iniciativas para trabajar en una iglesia y de repente lo consideran un poquito más. ¿Y por qué si yo tengo aquí 30 años? Eh, Porque está más dispuesto, porque se ve que el Señor quiere utilizarlo, no tiene 3 días en la iglesia, ya tiene sus 5 meses, 8 meses, está y no ha faltado, se involucran los discipulados por eso. Pero empiezan a haber ciertas diferencias y tenemos que considerar esto. Esa persona a la que se está hablando hace bien las cosas, está haciendo bien, las responsabilidades que pones en su mano, a su cargo, están bien, las lleva a cabo correctamente, ¿sí? Eh, en cuanto a la palabra, al predicar enseña lo que en ese momento, lo que sabían de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo, nosotros ahora decimos lo que dice la Biblia, no lo que creemos que dice la Biblia, que es diferente. Sí, porque a veces predicamos mucho lo que creemos que dice la Biblia, no lo que dice la Biblia. Y tenemos que ver qué dice la Biblia para poder eh, vivirlo y poderlo transmitir, ¿sí? Entonces, este era el punto. Les dice enseguida, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Cuáles eran las acusaciones a las que nos da a entender esto? Bueno, solamente quieren lucrar con la iglesia, ¿no? Solamente quieren aprovecharse de la situación de que están en una posición de gobierno o de autoridad y que los demás, según la palabra, según dice Pablo, por ejemplo, en Hebreos, sométanse a sus pastores, ¿no? Pero de una manera bíblica, de una manera correcta, es el tema espiritualmente hablando. Pero estas acusaciones venían a debilitar la misma iglesia de Éfeso. Esos problemas, pleitos, discusiones llegaron hasta Pablo y les digo, apenas acababa de salir Pablo de Éfeso, ya estaba llegando a otro lugar y ya le estaban llegando, oye, ya la están
regando por allá. Se empezaron a colar algunos y empiezan a meter ideas muy extrañas y quieren hacer judaizar a la mayoría. O sea, que observen los mandamientos, leyes o tradiciones judaicas, dice, o incluso hasta mitos o fábulas que estaban llegando a incluir a un, a una no escrita Biblia, aún no había Biblia. Entonces, si tú llegabas un día, un domingo, hoy, y yo te predico a Jesucristo crucificado por perdón de nuestros pecados, porque eso tenemos que predicar cada día que nos reunamos, y llegas la siguiente semana y te predico a Jesucristo, tal vez, ¿por qué me predica todo el tiempo a Jesucristo crucificado? Y tal vez yo, si no estoy bien firme en esa enseñanza, empiezo yo mismo a menospreciar lo que estoy predicando y bueno, ¿cómo enriquezco esto, no? Enriquecer la obra de Dios en la cruz, en Jesucristo, no puedes, de ninguna manera puedes enriquecer eso. No puedes hacerlo más grande, ya fue lo más grande hecho en la cruz y tenemos que poner los ojos en eso. Entonces, pero había esa debilidad del ser humano, la hay hasta el día de hoy. Si predicamos a veces tantas cosas, enseñamos tantas cosas y a Jesús lo dejamos, lo mencionamos como para decir, aquí está, pero esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pablo le escribe, no, espérame, te voy a mandar este escrito para que, capítulo 4, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte y de la verdad. Entonces tienes que vivir de acuerdo, dice, a esto que te estamos enseñando. Nosotros tenemos la ventaja, y lo digo cada semana, que tenemos todo por escrito. Y la desventaja es que no leemos, ¿sí? La verdad, la verdad. Tenemos la ventaja de que lo tenemos todo en las manos y la desventaja que queremos que se lea solo. Y mira, tenemos muchas cosas para que también no lo lea, pero te quedas dormido. O nada más yo, cuando pongo algo a escuchar. Hay que buscar en su palabra. Y poder, de esa manera, vemos nuevamente aquí, versículo 17, sean tenidos por dignos de doble honor. Versículo 18, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo es demeritarlos en ese sentido y limitarlos en cuanto a lo que pudieran ellos percibir o cómo sobrevivir, aún siendo los predicadores en ese momento, ¿no? Pero ojo, es una condicionante a los que gobiernan bien, sean tenidos. ¿Cómo es gobernar bien? Enseñar la palabra de acuerdo a los apóstoles en su momento, la que recibieron de los apóstoles, de los que vieron, palparon, oyeron a Cristo, y entre ellos está Pablo, aunque donde estábamos, cuando estaba hablando de que Pablo, cuando estuvo con Cristo y pasa alguien y grita, ¿cómo gritó? Pablo no conoció a Cristo. Claro que lo conoció y lo sabemos porque él mismo lo confrontó, ¿no? Y él mismo lo preparó, lo sabemos, lo vemos en la palabra, pero a veces nos quedamos con cosas que nos imaginamos y no nos vamos a buscar la verdad. ¿Por qué dice ese hombre que Pablo conoció a Cristo si Cristo había muerto 15 años antes, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué. Pero sigue ese punto. ¿Cómo se llama el tema? Digo, es que me quedo con la idea de que aquí está colocado, pero no está. Exhortación, justicia y reconocimiento. Estamos hablando de los ancianos, como lo menciona en 1 Timoteo capítulo 5, ¿sí? Exhortación, justicia y reconocimiento. Exhortación, justicia y reconocimiento. Si están haciendo las cosas bien, hónralos, porque lo están haciendo bien. No están haciendo las cosas bien, dice en el 19,
Aún en el tema del reconocimiento, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, lo mismo, ¿sí? ¿Qué tanto peso carga el pastor, pastores? ¿Qué tanto peso carga el pastor que de plano dices tú, sabemos que al que tenemos, nuestro abogado es Cristo, pero aquí las cosas a veces se ponen muy complicadas. Imagínate en ese momento que están aprendiendo todos, están, están conociendo la obra, están construyendo la obra de Dios, está naciendo la iglesia, son los primeros años y pues la verdad es que hay un dicho que dice que muchos hablamos nada más porque tenemos boca, pero a veces no pensamos en lo que hablamos y sin embargo sí creemos en otras cosas y por ahí nos empezamos a meter en la mente ideas y atacamos sin saber o menospreciamos o difamamos sin considerar realmente si son verdad o no las cosas. Simplemente alguien me dijo, oye, ¿ya viste lo que está haciendo el pastor? Y yo no voy y le pregunto al pastor, ¿qué estás haciendo, pastor? Simplemente, si es cierto, ¿verdad? Y de lejos, pues de lejos se ven las cosas diferentes. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bíblico, totalmente bíblico del Antiguo Testamento. Una y otra vez lo dice, no puedes juzgar con solamente una acusación, tienes que ver que realmente hay un problema. Y para eso lo van a manifestar varias personas. Si acaso las cosas fueran de una manera diferente, o si fuera si hubiera cohecho, cohecho es poner de acuerdo a otras personas, te paso algo, te doy un terrenito, una vaquita, un animalito y tú nada más apóyame y ya sabes. Están pecando contra Dios también. Y a veces creyendo que hacen las cosas para Dios. ¿Sí? Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pero aquí es el tema de exhortación, justicia y reconocimiento. Este es reconocimiento. Vamos a darle la oportunidad en todo momento de ver si realmente las cosas están bien o mal. Pero no podemos decir ya están mal nada más porque una persona habló. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿De quiénes? De los mismos hombres que deseaban una buena cosa, diría de ellos, tenían un buen deseo. Si anhelaban el obispado, estaban anhelando una buena obra. Pero, Timoteo, de todos los 5, 10, 15 o 20 que quieren esto, porque son tantas casas que se abrieron en Éfeso, ¿cuántos están en condiciones? Porque todos la quieren. Pero a ver, vamos viendo. ¿Esto está pasando en alguien? ¿Sí? ¿Es marido de una sola mujer o no? ¿Sí? O sea, todo lo que viene en capítulo 3 en cuanto a requisitos de los obispos, ¿no? Dice, a los que persisten en pecar, oye, tú no puedes estar haciendo esto, o dejas el pecado o dejas esto, pero porque no demuestra arrepentimiento, ¿sí? Hay una confusión a veces que en cuanto al hecho de que, bueno, Dios nos perdona, entonces empezamos a volvernos muy tradicionales y cada semana buscamos el perdón por el mismo pecado. Y se supone que si yo ya reconocí un pecado, me voy apartando de ese pecado y el creyente puede llegar a caer nuevamente o pecar nuevamente, sí, pero ya no es de que, híjole, bueno, ya me limpió, ahora sí, ya voy otra vez revolcarme en el lodo. Y la semana que entra vengo y otra vez pido perdón. Eso es engañarme a mí mismo. Porque si el Señor comenzó una buena obra en ti o en mí, esa buena obra me va a llevar a ver pecado, justicia y juicio y apartarme en cuanto me dé cuenta de lo que no estoy haciendo bien, apartarme de ahí y seguir adelante conociendo más a Cristo, que lo que hemos visto en las últimas cartas y sobre todo en esta, es que si algo le agrada a Dios, ¿qué es? Que le conozcamos.
a Él, que hagamos su voluntad y que le conozcamos, ¿sí? Podemos hacer un montón de cosas para Dios. Y dice un escritor, un pastor escritor que se llama Rick Warren, dice en el prólogo de su libro que se hizo tan famoso, si hay tanta gente haciendo cosas, grandes cosas para Dios que Dios no le ha pedido, ¿sí? Entonces, y a veces lo que sí nos pidió, se nos hizo más difícil y lo dejamos a un lado, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado con esto. Los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, versículo 21, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ojo en esto, ¿sí? Tendemos a ser condescendientes con aquellos que amamos o respetamos más y pasamos a veces circunstancias que no son correctas. Bueno, todos tienen derecho a equivocar, es que todos se equivocan, tampoco nos vamos a poner tan estrictos. En la palabra no nos dice eso, ¿no? De hecho, nunca es el tema de condenar a una persona, sino de ayudarle a que vea su condición delante de Dios y que restablezca esa comunión con Dios. Una persona que está en pecado, permanece en pecado, está apartándose de Dios y necesitamos llevarlo a la comunión nuevamente con el Señor, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, pero dice Gálatas capítulo 6 que sea con un espíritu de mansedumbre también, que lleguemos a hablarles primero a ellos. Ustedes saben, el proceso es tú y él, si no lleva a unos testigos, dos o tres testigos, si no, pues háblalo a la iglesia, como dice aquí, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. ¿Teman qué? Al pastor, a la gente, a Dios. Que recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este es lo importante. Entonces, dice que no seamos parciales, más bien que seamos justos. Sabemos que Dios es el único justo completamente, pero en cuanto a lo que nosotros entendemos y comprendemos y que Él pone en nuestras manos también, sabemos cuando no estamos siendo justos, al contrario, cuando estamos faltando a esa justicia, dejando pasar cosas que no deberíamos pasar. Incluso no solamente es de aquí para allá, también es de aquí, de allá para acá, incluso entre hermanos, pero a veces el amor sentimental, no el amor bíblico. El amor bíblico es más bien pensado. El amor del sentimiento nos gana y es que, ¿cómo le voy a decir? Luego se va a enojar conmigo, me va a dejar de hablar. Pero bueno, además él es el que va a llevar las consecuencias, él es el que va a padecer, él es el que va a terminar el lago de fuego ya sufre, sufriendo con él. Eh, no, tenemos que hacerlo por amor, pensado acercarnos y decirles, oye, creo que eso no es correcto, ¿sí? Eso muestra más amor que el hecho de que lo hago, es que no quiero que me deje de hablar, por eso mejor no le digo que lo vi, que está haciendo, que lo escuché, que no le animo a volver a Cristo. Al contrario, le perjudica más. ¿Qué razón? Porque no quiero quitarles tiempo a mis hermanos, ¿sí? Pero dice eso, no seamos parciales, al contrario, hay que guardar todo esto sin prejuicios, sin prejuicios. No podemos meternos en la cabeza ideas sin ponerlas en claro primero. Recuerda, si quieres saber algo de alguien, ve y pregúntale. Todo lo que hagas y te imagines por lo que estás viendo, solamente es eso, pura imaginación. Tal vez se te confirman los temas cuando llegas y hables con esa persona, pero tal vez te das cuenta que estabas equivocado en lo que estabas pensando. Entonces, no hay que ser prejuiciosos y hay que acercarnos a hablarlo.
claramente. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Es esto? Mismo tema. Tenemos que poner a alguien encargado de estas iglesias, de estas casas que se abrieron, de esta parte, de cada parte del cuerpo de Cristo que se está levantando con los nuevos hermanos. Pero no nos podemos acelerar por las prisas, y eso lo vivimos varios en algún momento por el crecimiento tan desmesurado que se dio en algún momento. Empezamos a poner gente encargada de esto y de aquellos demás, y nada más les doy un ejemplo de una sola pareja que los encontré años después, eh, y eran encargados, eran maestros de niños. Y digo, ¿y qué pasó? ¿Sigues yendo? No, mira, lo que pasa es que nosotros no somos cristianos, pero como somos maestros y nos pidieron que diéramos clases, pues les ayudamos. Y así, hasta temblé en ese ratito, digo, ¿cómo pasó eso? Pero yo no estaba encargado de los maestros, eso sí les digo, yo no estaba encargado de los maestros, pero a ese grado. ¿Por qué? Por la necesidad que había. Pero dice aquí, no impongas las manos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni ¿por qué? Porque entonces puedes caer en este tema. No participes en pecados ajenos. ¿Por qué? Porque tal vez sabes algo de algo, pero bueno, pero ahorita necesito, ¿cómo le hacemos? Dóblate, cambia de hora, ve y da tú el estudio, ve tú y guía el grupo de oración, pero no mandes a aquella persona si sabes tú que está en un tema que te tiene que arreglar con Dios. ¿Por qué? Dice aquí, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y el puro en cuanto a este tema de todo en su lugar, a pesar de que se nos haga un poco complicado. Y el siguiente punto tampoco es un permiso de nada, sino ahorita les explico, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Creo que hasta este momento la mayoría sabe que en ese tiempo el agua, de hecho, pues apenas tiene 150 o 200 años que se sabe que se tiene que hervir el agua para matar varios los bichos que tiene. Entonces, imagínate hace 2000 años cuando estaban escribiendo esto. Oye, toma un poquito de agua, híjole, mejor me tomo una coca, ¿no? Dices ahorita, no, no, no tomes agua porque yo quiero, hay varios que dicen, Timoteo era joven, era un tanto reservado o tímido, dicen, y quiero creer que le pones esta responsabilidad de ver por la iglesia de Éfeso. Y si yo tengo los problemas gástricos que tengo, que algunos los conocen, no quiero verlo a él. Entonces dice, ¿sabes qué, Timoteo? Creo que estamos orando por ti, pero no tomes agua, toma un poquito de vino. ¿Por qué? Porque la fermentación de jugo provoca alcohol, y el alcohol de alguna manera mata algo, ¿no? Sí, también te provoca unas úlceras tremendas, también si le abusas de eso, pero era con ese fin, ¿sí? Con fin medicinal. ¿Por qué? Porque el agua no era tan sana como lo es ahora. Es más, una vez nos llevaron, cuando estaban en el servicio social, que les he contado que estaba en el fondo de una barranca, y nos llevaron a un río. Otro médico me dijo, vamos a caminar, y ya nos guiaron los hijos de la enfermera por entre parecía selva, pero es el espacio que hay entre Talpa de Allende en Jalisco y Puerto Vallarta, pero en el fondo. Y ahí aparece un río que veías, había camarones, y los camarones en el río se ven transparentes porque se ven, y los alcanzabas a ver moviéndose en el fondo. Y bueno, pues, ¿dónde vamos a tomar agua? Pues de aquí, mira, el agua está cristalina. Bueno, estábamos tomando agua, caminamos unos metros arriba, estaban las vacas bebiendo y el agua bajaba. Bueno, ok. Bueno, nos enfermamos, gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios. Entonces, solamente como anécdota, ¿no? O sea, todo se ve muy limpio, pero a veces no lo es tanto. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Esto es, recuerdas que una de las indicaciones que da Pablo acerca de los diáconos es que sean probados primero antes de darles alguna responsabilidad. Bueno, ¿por qué esto llega a pasar? Algunas cosas son muy evidentes y sabes que vamos a trabajar con el Señor en ti, y que el Señor muestre el tiempo y lo que hay que hacer y cómo soluciones estas situaciones que tienes. Pero hay quienes lo ocultan más, pero en algún momento dado el Señor lo va a sacar a flote, ¿sí? De eso se trata, ¿no? De que tengamos cuidado en ese sentido, tanto de juzgar como los prejuicios que podamos cargarnos, pero también hablando de los ancianos, que esto de lo que hablaba era de los ancianos y de los chismes y dimes y diretes que se dan en las iglesias, es que tengamos cuidado porque esta es una obra del Señor, no mía, ni de ustedes, ni de nadie que se ostente como esta es lo que estamos haciendo, mira lo que está haciendo Dios a través de mí. No, no. Lo poquito o mucho que haga el Señor es de Él, punto, de nadie más. Por lo mismo es que todo lo que podamos ver en su iglesia tenemos que ponerlo delante del Señor. Tenemos que verlo a través de sus ojos y Él ve las cosas diferentes que nosotros. Bueno, eh, esto es lo que vamos a ver hoy para concluir el capítulo 5, pero le quiero dar seguimiento. Dice en el primer capítulo de esta misma carta, primera de Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El ministerio es muy amplio, te voy a decir, pero aquí hablaba también acerca del pastorado de Pablo, pero doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Yo aquí varias veces les dije y les menciono a los domingos también, les dije en la escuela del ministerio, lo menciono, hay muchos lugares que dicen, escuela de pastores, no, el pastor, el único que lo hace Dios. Solamente Él hace al pastor. Hay muchos lugares para prepararse, ¿sí? Pero el pastor lo nombra Dios, lo levanta Dios, lo prepara Dios, Él es el que le capacita para la buena obra, ¿sí? Y de eso se trata, de que demos gracias a Dios, que Él es el que nos fortalece cuando tenemos una buena intención. Y sabemos que no solamente hay pastores, sino hay cualquier servidor en la iglesia puede dar las mismas gracias que el pastor. ¿Por qué? Porque nadie es mayor ni menor delante del Señor, todos somos iguales, aunque por orden en su iglesia, para poder gobernar la iglesia, establece las diferentes posiciones, pero finalmente es Él el único eh, que guía a su iglesia. Entonces yo doy gracias, no solamente porque me fortaleció a mí, sino porque a mis hermanos que terminaron los 2 años de estudio, aquí están, ¿sí? Y ahorita vamos a escucharlos, a ver qué nos dicen, cómo es que llegaron al fin de 2 años y estamos por iniciar un tercero, sí, pero ya con temas específicos y tanto diferentes. Pero sí quiero dar gracias a Dios por ellos y quiero que los escuchemos para entregarles también su certificado de terminación de estos 2 años, ¿sí? Entonces, si pueden hablarle por favor así, porque hay algunos que tienen hijos allá en